Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a El Debate. Han pasado apenas 100 días desde que ha tomado posesión el nuevo gobierno y ya se ha anunciado una nueva reforma en la educación y nuevos recortes. Una nueva reforma que supone la 13ª de lo que va en España. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a César Pérez Ares, jefe territorial de la Consellería de Cultura. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos también a Gloria Lago, que es la presidenta de Galicia Bilingüe y además es profesora de un instituto aquí en Vigo. Y tenemos a Esteban Fernández, que es secretario de FOAMPAS, y a Verísimo Pazos, de Educación de Comisiones Obreras. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y bueno, pues sobre la mesa nada más y nada menos que una nueva reforma educativa y nuevos recortes en la educación. Yo no sé cómo verá, empezamos con el jefe territorial, bueno, este tema, ¿cómo nos lo podéis presentar? Bueno, yo en primer lugar, buenas noches a todos y efectivamente el anuncio, vamos a ser lo más prudentes posible porque no deja de ser en este momento no más que un anuncio hecho estos días, efectivamente, sobre la previsión de unos 10.000 millones de euros que parece que hay que recortar y que van a ser afectar a lo que es la educación y la sanidad. Bien, es cierto que ya sabemos exactamente que 7.000 van a ser de la parte de sanidad y 3.000 de la parte de educación. Pero dicho esto, yo creo que hay que ser prudentes en el sentido de que efectivamente la inmensa mayoría de las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia educativa y por lo tanto hablar antes de conocer cuál va a ser el planteamiento del propio ministro y sobre qué se va a realizar esos previsibles ajustes presupuestarios, que yo llamaría así, más que recortes, ajustes presupuestarios, pues debemos ser prudentes en todo caso, ¿no? Porque supongamos que la semana que viene los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas se reunirán con el Ministerio de Educación y Ciencia precisamente para saber por dónde van a ir esos ajustes presupuestarios. En todo caso, yo soy optimista en el sentido de que nosotros aquí, en lo que es la Comunidad Autónoma de Galicia, hemos hecho una previsión, una racionalización, como digo yo, del gasto en educación. Creo que hemos puesto en marcha programas importantes que después los podremos hablar sobre ellos y tengo que decir claramente que nosotros, pese a que mucha gente dijo en su momento que la Consellería de Educación y ahora la Consellería de Educación y Cultura en Galicia había hecho unos recortes tremendos y que se hablaba de un tremendismo alarmismo, ni muchísimo menos. Se mantiene el personal docente, se mantiene la aportación por parte de la Consellería a los centros educativos en gastos de transferencias y así en todos los sucesivos. Y no solamente eso, sino que en algunos casos se ha aumentado. Yo creo que a lo largo del debate podemos incidir sobre estas circunstancias y considero muy importante, una vez más, que la prudencia es la que nos tiene que llevar a este debate y sobre todo en unas circunstancias que no debemos obviar, unas circunstancias económicas que son graves, por decirlo de alguna manera, y que hay que tomar efectivamente medidas porque si no la situación podría todavía ser mucho peor de lo que realmente ya es. Yo no sé si, bueno, por cruzar, Verísimo, si tú de Comisiones Obreras, no sé qué, sí, creo que la opinión que tenéis es totalmente contraria. Vamos a ver, la opinión es contraria. Estoy de acuerdo con la llamada a la prudencia de César, pero entiendo que no se puede llamar a la prudencia cuando en los presupuestos generales del Estado hay un recorte de un 22% en el Ministerio de Educación, cuando se anuncia 9 días después de presentar unos presupuestos, un nuevo recorte que va a ir encima del Ministerio de Educación, o sea, encima de Educación y de Sanidad, y claro, entendemos la prudencia, pero no puede haber prudencia cuando hay opacidad. Es decir, aquí se están haciendo ajustes presupuestarios, como muy bien dices, o recortes, como se puede decir, pero sin consultar a los agentes sociales, sin consultar a las comunidades autónomas. Se sabe antes las cosas por la prensa, se anuncian antes y se está creando un clima de alarma que considero importante. Es decir, lo que no puede ser es que se presenten unos presupuestos que son bastante restrictivos. Entendemos la situación de crisis, entendemos que hay que optimizar recursos, entendemos que hay que racionalizar, pero todo eso tendrá que ponerse sobre la mesa, hablarlo y comentarlo. Y que después de 9 días de presentados unos presupuestos, pues nos aparezcan ahora diciendo que tenemos que reajustar 3.000 millones más, o sea, se hablaba de 10.000 entre sanidad y educación y 3.000 millones más en educación.
considero que las formas no son las adecuadas. Todo es posible hablar, pero además considero que en épocas de crisis, o consideramos desde el sindicato que en épocas de crisis, pues la inversión en educación no es un gasto, es realmente una inversión. Gloria, tú como profesora y... Sí, nosotros desde Galicia Bilingüe habíamos analizado la reforma propuesta por el Gobierno porque afectaba al aspecto lingüístico también. Ahora no sabemos cómo se va a llevar a cabo con los recortes que nos vienen encima, pero desde luego yo como profesora ofreceré mi modesta opinión de lo que yo veo en las aulas y realmente sí se están notando los recortes ya, y lo que nos viene encima es todavía peor. Nosotros sabemos, y lo saben los alumnos y lo sabrán sus padres, que en este momento los niños están en algunas aulas de una manera bastante masificada. Notamos, por ejemplo, que las horas de guardia hay menos personal para cubrirlas, hacemos verdaderos números los profesores para poder abarcarlo todo. En mi caso, por ejemplo, que soy profesora de inglés, los desdobles que teníamos hasta hace poco ya no los tenemos, de manera que esos alumnos, ahora que tanto se insiste en la enseñanza de idiomas, que podíamos dividir en 2 grupos y repartirlos entre 2 profesores, este año los tenemos todos juntos. Usted no sabe lo que es darle clase de inglés a un grupo de 33, como tengo yo en primero de bachillerato, y esa es la realidad que tenemos. Las bajas de los profesores se están cubriendo, pues a veces incluso con cierta trampa, porque yo lo he vivido este año, una compañera que estuvo enferma, y tardamos muchísimo en recibir el profesor sustituto porque se ha instaurado un sistema diferente, de manera que la baja se da un día, se comunica a otro. Bueno, pues al final los niños están sin clase muchos días. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Por lo visto vamos a tener un aumento de horas lectivas los profesores. Yo ya sé que a veces pues tenemos mala fama porque la gente cree que tenemos muchas vacaciones, y es verdad que cuando yo empecé a trabajar teníamos muchas vacaciones, ahora la cosa ya no es igual. Y tampoco es igual la situación que tenemos en los centros. Los alumnos ya no son los de hace 20 años. Y todo eso, pues claro, es un problema que yo creo que tenemos que abordarlo con una visión de país. Es decir, si hay que recortar, todos lo sabemos. Nosotros nos hemos tenido que enfrentar a una reducción de nuestro sueldo, la hemos afrontado, cubrimos todo lo que hay que hacer con mucha vocación, creo yo, en general, pero tampoco se puede reducir tanto en algo que ya no solamente redunde a la educación de nuestros hijos en concreto, sino en el futuro de un país. Bueno, por darte ya también a ti la palabra, los padres, ¿qué es lo que, cómo lo veis? Nosotros, hombre, en principio estamos preocupados, por un poquito por lo que se mencionó aquí, falta de información. Entonces, claro, se tienen que reducir 3.000 millones, ¿y de dónde van a salir? Porque de algún sitio tienen que salir, y las condiciones que tienen ahora mismo los centros tampoco es que sean maravillosas. Muchos de ellos, el personal, los profesores, son justos para realizar las tareas, y lo que estaba comentando antes Gloria, nos llega a la federación. Tenemos casos de colegios en que los profesores se tienen que desdoblar, como ya decía, para cubrir las funciones que necesita el centro. Entonces, claro, dentro de los centros existen orientadores, existen personas que están destinadas a realizar una función específica. ¿Van a ser ellos los primeros en sufrir estos recortes? ¿Por dónde van a ir? Máximo, cuando ya, como nos comentaba César, pues ya Galicia ya hizo previamente un reajuste. Yo lo que tengo que decir claramente, no, es decir, el tema con Verísimo, que sabe perfectamente porque él es miembro de la Junta de Personal Docente, debatimos más que sobre muchos temas puntualmente sobre centros educativos, y hemos hablado de muchísimas veces de lo que es lo que fue o lo que sigue siendo los ajustes presupuestarios en Galicia y lo que tenemos. Yo sigo diciendo, y en contra de lo que dice Gloria, nosotros hemos mantenido exactamente el catálogo de puestos de trabajo que tenían firmados los sindicatos en el año 2007, exactamente igual, lo hemos mantenido y no se ha suprimido ningún profesor. Si se ha suprimido alguno, ha sido precisamente porque o bien se ha bajado el número de unidades o bien se ha aumentado porque han aumentado el número de unidades. Con respecto a los desdobles, y como dice Gloria y todo demás, yo comprendo que efectivamente lo ideal sería hacer los desdobles y lo ideal serían otras muchas, pero lo que sí está claro es que actualmente y empíricamente, y además se ha demostrado a través de otras leyes, que el número de alumnos con 33, porque dar clases de inglés, o con otros, o con 25, y en otros casos con menos,
estamos ajustados a la realidad que marca la OCDE, no estamos más allá ni menos, justo en la realidad, creo que mucho menos. Y por lo tanto yo creo que aquí nosotros hemos hecho un trabajo importante desde la Consellería de Cultura y Educación, a través también, y en eso quiero también de comentárselo aquí al presidente de las FOAMPAS de Vigo, sobre los contratos programa que hemos establecido este año, que ha sido un número importante, 144 nuevos centros educativos que se han establecido con 5 líneas de actividades de promoción, de refuerzo educativo, de lectura comprensiva, cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad educativa, y lo hemos puesto en marcha en una situación de contexto complicado, porque yo sigo creyendo y creo, y además, no es que lo diga yo, lo dice el informe PISA, no consiste en gastar más, sino que consiste en gastar mejor, y no consiste tampoco, a través del informe PISA, de que cuanto más gasto público en educación, mejor calidad. No, eso no son los parámetros que incluso hoy se manejan a nivel de la propia OCDE, sino que además la estrategia de Lisboa, que es la que nos marca educativamente a nosotros, habla de dos temas fundamentales que son significativos, que es la tasa de abandono escolar y otra, la tasa de obtención de los graduados del ciclo de educación secundaria obligatoria. Es básico y fundamental que en esos dos puntos fundamentales, la tasa de abandono escolar la reduzcamos, y Galicia ha reducido la tasa de abandono escolar un 5,5%. Esto hay que decirlo, en los momentos actuales de contexto económico. O sea que, aun no teniendo los recursos que tuvieron otras administraciones anteriores, y yo se lo puedo decir a usted como jefe territorial, que me he encontrado con muchísimas dificultades para sacar adelante muchas obras, y la envidia sana, que suelo decir siempre con respecto a otros delegados que tuvieron millones de euros, que yo no los tengo, y tengo que hacer todos los días bolillos y encajes para sacar adelante, pues estamos reduciendo. Estamos poniendo en marcha el programa Valar, estamos poniendo el programa en marcha de los centros plurilingües, de las secciones bilingües, en fin, yo creo que efectivamente a veces administrar no significa gastar más, o cuánto voy a gastar, sino en qué lo voy a gastar y cómo lo voy a gastar. Y eso es la clave fundamental de un buen administrador y una buena administración. Yo creo que por ahí debemos enfocar el tema educativo. Bien es cierto, bien es cierto, y eso también lo tengo muy claro, hay unos parámetros que debajo de ellos, de ese umbral de gasto, no se puede bajar. La idea es fundamental, eso está claro, es decir, no podemos seguir reduciendo costes porque al final efectivamente eso repercute en todo el general. Pero hay unos términos medios, hay unos equilibrios que en economía, tanto de salud como en economía política estudiábamos, y era ese contexto intermedio que podría cualquier administración afrontar y, si es posible, mejorar. Pero voy a decir otra vez más, el informe PISA, año 2009, o el informe de la OCDE decía, no se trata de gastar mucho, sino saber en qué se gasta, y eso es lo importante. Y en principio, bueno, por lo que veo que acaba de comentar, se seguirá gastando pues dentro en ese programa Avalar. Seguiremos trabajando en el programa Avalar, seguiremos trabajando en los contratos programa y seguiremos trabajando efectivamente, mire usted, nosotros hoy en día, y lo saben perfectamente los que están aquí sentados, mantenemos Galicia, es la comunidad autónoma que mantiene 4.500 rutas escolares de transporte escolar, 90.000 alumnos son transportados diariamente. Es un esfuerzo económico impresionante. Comedores escolares, no hemos quitado ningún solamente comedor escolar, sino que lo hemos aumentado. Eso sí, hemos trabajado y hemos apoyado a través de las FOAMPAS, a la cual le doy las gracias porque ellos están haciendo una labor tremenda de colaboración a través de la AMPAS, tanto en Vigo como en Pontevedra, como en otros muchos lugares, porque están gestionando ellos muchos comedores escolares, con un gran sacrificio, un gran esfuerzo y una gran dedicación de tiempo, y por lo tanto yo creo que esa trípode, esa implicación que tiene que ser administración, padres y sociedad en general, es la que nos tiene que marcar el camino para buscar una enseñanza de calidad que es la que todos pretendemos. Sí, creo que iba a responderle. Simplemente comentar dos cosillas, es decir, vamos a ver, aquí estamos entrando en contradicción con las líneas del Ministerio, es decir, el Ministerio acaba de decir que el programa Educa 2.0 pues era un programa que no sirve, ese programa prácticamente se elimina, aquí tenemos como buque estrella de la Consellería el programa Valar, es decir, en que quedamos, vale, no vale, depende de las comunidades, cómo va a afectar la reducción que va a haber en el presupuesto del Ministerio
a los programas de nuevas tecnologías, porque hay una reducción del 54% con respecto al presupuesto del año anterior. Es decir, no estamos hablando de reducciones de un 10, de un 15, un 20, es decir, las partidas se van al 50 y tantos %. ¿Cómo van a afectar los programas de prevención de abandono escolar que eran financiados por el Ministerio, que el Ministerio daba una gran parte de ese dinero, y aquí se está manteniendo? Ese dinero se va a reducir y se está reduciendo. Hay partidas que se reducen incluso un 90 y tantos %. El programa de formación permanente del profesorado se reduce un 91,9%. Y eso está en los presupuestos generales del Estado, sin hablar de los famosos 3.000 que nos van a ajustar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ya, pero verísimo. Vamos a ver, volvemos otra vez a la... Ya simplemente porque es una respuesta de contexto más bien administrativo. Es decir, la potencialidad, es decir, la capacidad económica de lo que puede tener la Consellería de Educación y Cultura y su implicación en el tema educativo parte de los propios presupuestos de la comunidad autónoma, porque tenemos lo que es transferido exactamente, educación. Consecuentemente con ello, lo que puede aportar el Ministerio de Educación y Ciencia en estos momentos, en ámbitos globales, que era una cifra que hoy a la mañana decía el ministro, era el 0,6%, fíjate bien, en el ámbito global, con lo cual dependerá de cada comunidad autónoma lo que quiera gastar en euros y en porcentajes en el tema educativo. Nosotros, desde luego, te lo puedo garantizar que la partida mayoritaria que se lleva dentro de las partidas de la Xunta y dentro del gobierno actual, se las lleva educación, se las lleva servicios sociales y se las lleva sanidad. En detrimento de otras, pero se las lleva. Y por lo tanto, nosotros, evidentemente, no tengan ninguna duda en el sentido del programa Valar, no tengan ninguna duda en encontrar otros programas porque están en marcha, no tengan ninguna duda en el tema de los comedores escolares porque también están ahí, en los propios libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa un gran esfuerzo económico, claro que lo significa, y significa que la propia comunidad autónoma apueste decididamente por algo tan importante, que en eso me parece que coincidimos todos, que es la educación. Porque es básico, es decir, para que un país progrese económicamente, para que un país pueda avanzar, naturalmente necesita formación. Y la formación parte justamente de la educación. Y vuelvo a insistir más en esos dos conceptos. En una buena formación en la educación secundaria obligatoria y sobre todo una buena formación después en lo que son el ámbito de la formación profesional y el que quiera y el que pueda y el que lo desee a través de la universidad. Gloria, tenías tú la palabra. Yo es que me recuerdo una frase del ministro de Educación cuando presentó la reforma educativa. Dijo que el balance del sistema educativo español era preocupante, es decir, él reconocía que aquí algo funcionaba mal. Si ahora se va a aplicar un recorte y en concreto ya se aclaró que va a haber más alumnos por aula y más horas para los profesores, lo que está claro es que no va a mejorar, sino que va a empeorar. Y eso lo sabemos todos. Cuantos más alumnos hay en un aula, menor es el tiempo que el profesor les puede dedicar. Y me preocupa especialmente los chicos que tienen problemas, los chicos que tienen un nivel inferior o que les cuesta más estudiar, aquellos a los que hay que dedicar una atención especial. Estamos recibiendo niños que vienen de otros países también con una formación pues muy deficitaria y no hay clases de apoyo. Todo eso no se va a poder hacer, es decir, la calidad va a bajar. El ministro lo que planteaba era una reforma que tenía que ver con el reparto de los cursos. Se establecía que bachillerato, el primer año de bachillerato iba a ser obligatorio. Si ese año es obligatorio, ¿cómo van a titular esos alumnos? Yo ya voy a hacerle preguntas concretas, porque es algo que nos preguntamos los profesores. Es decir, ¿qué se va a suprimir cuarto de eso? ¿Van a estudiar en vez de 2 años de bachillerato 3? Pero, lógicamente, cuando tú estudias algo, tienes una meta, que es adquirir un título. ¿Cómo van a titular esos niños? ¿Se les va a obligar a estudiar ese año, pero no va a contar en su currículo? ¿Cómo vamos nosotros los profesores conseguir motivar a un niño que está un año estudiando sin conseguir algo a cambio? Esa es una pregunta que yo le querría hacer. Bueno, pues yo en este momento lo que sí sé es que efectivamente el bachillerato, que era una promesa electoral del Partido Popular, va a ser de 3 años y que lo que es la modificación del cuarto de la ESO no sabemos exactamente cómo va a orientarse. Lo que sí está claro, si a mí me pregunta personalmente qué es lo que yo puedo opinar desde mi perspectiva como docente, yo le diría a usted que cuarto de la ESO debía permanecer y 3 cursos de bachillerato. Cuarto de la ESO en el sentido de que fuera un curso de orientación hacia formación profesional o hacia el bachillerato. ¿Cambiar las asignaturas entonces? No, cambiar efectivamente, hacer un nuevo currículo de ese curso para que pudiera después diversificarse la opción. Ahora bien, yo creo que el planteamiento que se pretende hacer es algo tan básico y tan fundamental que hay que garantizar la enseñanza hasta los 16 años.
de 6 a 16 años. Por lo tanto, la educación secundaria obligatoria, esa se permanece. Y lo que se pretende, muy probablemente, es que ese curso de bachillerato sea obligatorio, el primero de bachillerato sea obligatorio para todo el mundo. Luego, ¿cómo se va a enfocar? Eso ya corresponderá a otras máximas autoridades que yo no te lo puedo explicar. Me gustaría, pero no lo sé. Y no será quien tendrá que ponerse un poco en el sentido de consenso dentro de los especialistas educativos y dentro de la propia comunidad educativa, cómo se enfocará ese nuevo curso de bachillerato, si se denomina así o similar. En todo caso, yo lo que sí te puedo decir, y me entraste a ver, se ha abierto un debate muy interesante en el sentido de que efectivamente hoy nos encontramos con alumnos con mayores necesidades educativas especiales. Y es cierto, efectivamente, y yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo en lo que es el tema de inclusión de los niños con necesidades educativas especiales, no menos que lo que establece la ley, la LOE, 2006, la ley orgánica, y por lo tanto ese servicio de inclusión yo creo que desde la propia Consellería lo estamos cumpliendo a rajatabla, y en todo caso estamos haciendo un gran esfuerzo en el sentido de educación combinada dentro del régimen ordinario y fuera de lo que es la ordinaria, pero en el sentido de inclusión. Y ahí te puedo decir sinceramente algo tan elemental para que veas que no hay ningún tipo de recorte, sino que además todo lo contrario. Nosotros el año pasado teníamos 145 cuidadoras de atención personal a esos niños con dificultades. Este año hemos subido a 158 a día de hoy, 13 más. O sea, no hacemos ningún tipo de recorte, no minusvaloramos esas capacidades necesarias, ¿no? Es decir, porque podría optarse por hacer lo que se llama agrupamientos o hacer centros como había de atención preferente, no sé si te acordarás, pero verísimo que seguramente sí se acordará lo que había los centros de atención preferente para niños con necesidades educativas especiales. Por comarca había uno y ahí se escolarizaban a los niños con necesidades y efectivamente ahí los recursos no son lo mismo repartir en 5 centros que hacerlo en uno solo. Sí, pero hay niños que no tienen necesidades especiales. Son chicos que están estudiando ya, y que vamos a ver, pero para eso, Gloria, a ver, distingamos. Es decir, no podemos hacer refuerzos o no podemos hacer refuerzos educativos a los niños porque muchos centros también tienen su PT y su AL, que también está para echar una mano en esos casos. Y luego, el propio centro educativo también tiene sus propias adaptaciones curriculares o bien sus programaciones que tiene que hacerlas. Tenemos las diversificaciones curriculares. Sí, pero los chicos de diversificación curricular, le diré, yo les doy clase porque son cursos que me gustan mucho y este año hay niños que no han podido entrar porque no había suficientes plazas para todos, porque claro, son chicos que tienen grupos, están en grupos de 12. Es que todo eso, de verdad, al final redunda en un perjuicio para todos. O sea, que, a ver, que yo comprendo que usted tiene que vendernos algo, yo lo entiendo. No, yo no vendo nada, yo simplemente digo lo que pero hay. Todos sabemos que menos dinero... No estoy yo aquí de Leroski ni de nadie parecido. Ya, pero menos dinero es bajar la calidad. No es menos dinero bajar la calidad, no. Vuelvo a insistir una vez más, menos dinero no significa bajar la calidad, porque no es cierto. Vuelvo a insistir, mira, algo tan básico, mira, Gloria, y para los que estamos aquí sentados, mira, el año pasado, interinos en el curso, 700, este año, 776, el año pasado, 676, 100 más este año de interinos, y los interinos son personas que cubren todo el curso, no son sustitutos, porque si tú das la cifra de sustitutos, te asustas. O sea, no, esto no es así. Es decir, ahora bien, si tú me dices... O me dice, como me dicen muchos directores, y en fin, yo lo puedo comprender. Oiga, es que un profesor de apoyo a la dirección que ahora no lo tengo. Pues efectivamente, si yo pudiera darle a usted un profesor de apoyo a la dirección, se lo daría. ¿Pero realmente le corresponde? No. Si no le corresponde, no se lo puedo dar. Pero la cuestión no es... ¿Me explico? No es la cuestión. Sino si lo necesita. Pero es que, viendo el número de horas... Un profesor no se puede estirar un profesor de apoyo a la dirección para que cubra 5 o 6 horas de ese, porque el director ya tiene sus horas liberadas igual que el jefe de estudios secretario. Sí, pero si tiene, lo que hace falta es que en el centro haya una coordinación entre todos para que efectivamente eso no acontezca. Este año, cuando empezó el curso, lo vimos en muchísimos centros, los profesores nos mostraron que no iban a hacer ciertas actividades complementarias por falta de horas. Complementarias no, serán extraescolares. No, complementarias. Las complementarias las tienen que, si están puestas en el consejo escolar, las tienen que hacer. Que me digan extraescolares fuera del horario lectivo, vale, porque son mutativas y cada uno hará lo que más conveniente sea. Ahora, nosotras no.
Bueno, vamos a escuchar a Esteban, las actividades que ha estado mucho tiempo callados. Han bajado considerablemente en muchos centros. Y eso es por algún motivo. Entendemos que no es por capricho de los profesores. Entendemos que es que tienen unas circunstancias diferentes y por eso actúan de una forma diferente. Entonces, yo sigo pensando que estamos preocupados por una razón lógica, y es que no sabemos de dónde va a salir ese dinero. Yo antes le hice una pregunta referente a las necesidades especiales. Usted dice que se sigue aumentando, que disminuye, pero la realidad de los centros es que no todos los centros tienen un orientador, sino que hay centros que tienen un orientador compartido. Ya, pero eso, si me permite la moderadora, vamos a responder. Es decir, vamos a ver, en todos los centros educativos que le corresponde por catálogo el profesor de pedagogía terapéutica o el profesor de audición y lenguaje, que son los especialistas, existen. Existen centros que son de línea 1 que no le corresponde ni el PT ni el AL. Verísimo, que posiblemente sabe perfectamente, igual que Gloria, los que estamos en el mundo de la docencia, pues sabemos perfectamente lo que es un centro de línea 1, línea 2, línea 3, lo que es un catálogo, que usted no tiene por qué saberlo, porque esa no es su misión, pero en todo caso, si me permite, sí que se lo voy a decir. Los centros de línea 1 son los que tienen 6 unidades de educación primaria y 3 de educación infantil. Hay un catálogo, y ese catálogo establece el número de cupo de profesores que corresponde. Corresponde, pues cada 3 corresponde pues 3 de educación infantil, corresponde el de primaria, etcétera, etcétera, y en función del número viene dado el que le corresponda un profesor de pedagogía terapéutica y un profesor de audición y lenguaje. Y los orientadores están más bien centrados en lo que son los institutos de educación secundaria, que es donde cumplen también su papel. Y eso no se va a tocar, y no se va a tocar, no solamente eso, fíjate bien, sino que además, esto lo tenemos hablado muchas veces, yo, los PTs y los ALs, en los centros que no le correspondían de línea 1, es cierto que no le corresponde, pero también es cierto que estamos viendo, en aquellos casos que sean de necesidad, ubicar ese profesor de PT para que con otros centros pueda elaborar una función. Máximo 2 centros. Intentamos por todos los medios que no sea más que 2 centros, para que cumpla esa finalidad. Más de 2 centros, efectivamente, se puede ver desbordado y no cumplir esa finalidad. Y en cuanto a los equipos de orientación, y en muchos casos en institutos, también se ha creado la figura del PT, que venía de los PES, de los famosos profesores maestros, que cuando fue el tema de la LOSE, se adscribieron a lo que era lo que fue la educación secundaria, los primeros ciclos, y muchos de ellos se adscribieron a PTs y se permanece. Y luego, efectivamente, están los orientadores. No le vamos a tocar eso lo garantizo. Es que eso es la clave del meollo. Si falla eso, entonces sí que tendríamos problemas graves, eso no podemos tocarlo. Pues vale, podremos, como digo a Gloria, podremos quitar, no, es decir, algo que no existe, pero que bueno, en un momento de bonanza económica se da a más, pues el profesor de apoyo que estábamos comentando, bueno, sí, de acuerdo, sería lo ideal, o sería extraordinariamente, pero no es así, y por lo tanto ajustamos las plantillas a la realidad. Vamos a ver, una puntualización sobre el catálogo. El catálogo es un catálogo de mínimos. Bueno, verísimo. En su momento, cuando firmaste, decías que era un catálogo de máximos. No. El catálogo es un catálogo de mínimos. Bueno. De mínimo cuadro de personal que tienen que tener los centros, dependiendo del número de líneas que tenga, del número de unidades, etcétera, etcétera. En cuanto a los Ts y ALs, bueno, puedo discrepar bastante. ¿No? Sabes las discusiones que hemos tenido en la Junta de Personal reclamando plazas de PTs y ALs. En orientación espero que no se le toquen, pero con el concurso de traslados recién sacado hay vacantes de orientadores que se han movido que no se han cubierto. Bueno, pero porque estábamos por debaixo da ratio. Estábamos por debaixo da ratio. Eran centros que tenían orientador compartido. Que tenían orientadores compartidos y no podemos sacar un orientador a concurso definitivo porque es compartido. Bien. Y podrán esos centros, si me disculpas, podrán aumentar el número de alumnos o podrán disminuir. Y si lo disminuyen y luego desplazamos a esa persona que está allí definitiva, le causamos un perjuicio también. Pero de entrada esas plazas no salían ya como resultas en el momento del concurso. Yo espero que no se le toquen, es decir, centros que tenían orientador compartido en este momento, que se ha desplazado, yo espero que
vuelvan a tener orientado el compartido, y espero que no se le toquen y que no se toque el mapa de orientación. Otra de las noticias que se estaban con respecto a esto, César. Porque quería dar unos datos, si me permite la moderadora, yo os voy a dar unos datos, y se los voy a dar a Verísimo y a todos los que estamos aquí en la mesa. En educación especial, pedagogía terapéutica, de primaria 327, de secundaria 111. A día de hoy tenemos 438 profesores. En educación especial de audición y lenguaje, 201 en primaria, más 1 en la ESO, 202. La suma, 640 profesionales. El año pasado teníamos 327 más 111, la misma plantilla, 438 en PTs. No ha variado ni uno, por lo tanto, no ha habido ni un solo recorte, y esto vuelvo a insistir siempre. Y luego, en audición y lenguaje, 203 más 1, 204. Aquí ha habido la variante de 2 profesores que se han jubilado efectivamente y que se cubrirán las plazas en el futuro. 2, pero nada más. Con lo cual, mire usted, hoy hay que decir que aquello que se decía de un alarmismo tremendismo, de que ha habido unos recortes tremendos, de que los profesorados faltaban por todos lados y de que abandonábamos las necesidades educativas especiales, pues no es así. Ni es en el apartado de interinos, ni es el apartado de los PTs, ni es el apartado de OSLs, ni es el apartado de las rutas escolares, ni de los comedores escolares, ni de mucho menos. Yo creo que estamos cumpliendo con un compromiso que tenía este gobierno por la educación, por la calidad, y en eso estamos. Pese a la que está cayendo, que no es poco. Bueno, yo le quería dar la voz ahora a Gloria Lago, pero también dejar sobre la mesa otro punto que, si bien es cierto que en estos días se estaba hablando de que las comunidades habían decidido de forma mayoritaria pues el no convocar una nueva oferta para este próximo curso. No sé oferta de oposiciones, ¿te refieres? Efectivamente, una oferta de oposiciones para este próximo curso, dejarla para el año 2013. Sí, está claro que las reducciones pues se van a notar. Yo lo que quería era introducir un aspecto que tiene mucho que ver con el título de este debate, que es la reforma educativa, y voy a hacerlo citando también al ministro Wert cuando planteó la reforma. Decía que los alumnos españoles de secundaria tienen más horas lectivas que los europeos, pero menos de matemáticas y de lengua. Y cuando dijo esto dije, bueno, este señor le está dando mucha importancia a la lengua. Él se da cuenta de que es muy importante la competencia lingüística para un alumno. Entonces me pregunto, tenemos problemas económicos, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero algo que sí podemos hacer es facilitarles a los alumnos lo que se les facilita en todos los países del mundo, de nuestro entorno, en todas nuestras democracias vecinas, que es facilitarles el estudio en su idioma, a quienes así lo quieran. No vamos a recordar las promesas electorales del señor Feijóo, porque ya todo el mundo sabe que eso fue lo que fue, pero digo yo, si eso mejora la calidad de la enseñanza, y es algo que está ahí y que no se puede negar por mucho que queramos envolverlo de celofán y de papel albal, es algo que está claro, ¿por qué no intentamos que al menos ese aspecto se pueda solucionar? Nosotros sabemos que hay personas que están teniendo problemas con sus hijos en este sentido. También sabemos que hay otras personas pues, que se conforman, que hay personas pues, que preferirían para sus hijos una enseñanza en los 2 idiomas y es una opción más. Pero teniendo en cuenta cómo está el mapa sociolingüístico de Galicia y que eso se podría hacer sin gasto, vivimos en Vigo, todos sabemos, porque vamos a recoger a los niños al colegio, lo fácil que sería dejar elegir la lengua en una ciudad como esta. ¿Por qué no se hace? Es decir, si vemos datos concretos, esto es un esquema, y voy a coger solamente una asignatura para que no se vean datos de la competencia lingüística en concreto de un idioma u otro, ¿no? Estos son los datos PISA de Cataluña, de ciencias, solamente ciencias, para que la gente vea la diferencia que hay entre estudiar en el idioma de un niño y no hacerlo. Esto es una realidad. Los alumnos que estudian en catalán, es decir, que estudian en su idioma, tienen este porcentaje de valoración en la asignatura. Los que no estudian en su idioma, esto baja considerablemente. Es decir, es algo que ayuda a un niño el poder estudiar en su idioma. ¿Por qué no se hace? Y sobre todo, ya que tengo aquí al jefe territorial, voy a aprovechar la ocasión. ¿Por qué, señor jefe territorial, ni siquiera se está cumpliendo el decreto que ustedes aprobaron y que no era el que habían ofrecido a la ciudadanía cuando les votó? Pero bueno, ya era el que habían aprobado. ¿Por qué no se cumple? Usted sabe que hay montones de centros de enseñanza en la provincia de Pontevedra, en los que los niños están recibiendo otra vez todo en gallego siendo castellano hablantes, usted lo sabe. Sabe que hay muchos niños que pueden utilizar los libros en gallego en clase, en todas las asignaturas y en español no.
sabe que eso está pasando y que los inspectores no se les dice que hagan su trabajo, que es inspeccionar. ¿Por qué no se hace? Vamos a ver, yo creo que en principio voy a responderle a la moderadora porque ella había abierto una pregunta que me parece muy importante, que era el tema de las oposiciones, ¿no? Y por qué no se habían convocado por parte de varias comunidades autónomas en el sentido... Bueno, pues yo creo que precisamente la Consejería de Educación nuestra fue una de las que dijo desde el primer momento que ya con el anterior gobierno y con este que nosotros no íbamos a convocar oposiciones porque la tasa de reposición era muy pequeña la que se les daba. Es decir, dada la circunstancia económica que nos estamos moviendo, pues tanto en primaria como en secundaria, la tasa de reposición que se iba a hacer de ese profesorado iba a ser ridícula y iba a crear más problemas que verdaderamente soluciones, ¿no? Y aparte de eso, nosotros somos una comunidad autónoma que tenemos muy pocos interinos. Poco a poco la serie de convocatorias de oposiciones han ido cubriendo las plazas de los interinos, la última del año pasado, bueno, esta última, y por lo tanto el número de interinidades en Galicia es de la más baja del conjunto del Estado. Y por otra parte, pues es lo que decía, se necesita, yo creo que ahora es el momento de hacer una modificación de lo que es el conjunto de lo que es la oposición, en el sentido de que la valoración de cuando se hace al profesorado, al docente que se va a presentar, pues hay que hacer otros baremos y otros parámetros que en este momento lo están haciendo y por lo tanto esa comisión de expertos que se tiene que elaborar para hacer una nueva propuesta de examen de oposición, pues necesita un tiempo y un tiempo de reflexión para equivocarse lo menos posible. Y yo espero que eso se haga a lo largo de este año para que para el próximo año podamos las comunidades autónomas sacar plazas tanto en primaria como en secundaria. Y yo creo que además a la gente joven que acaba sus estudios ahora, pues hay que darle también esas expectativas de futuro y de esperanza que lo necesitan y que lo merecen además, ¿no? Y que es una buena manera de que en el futuro pues se va a abrir esas nuevas posibilidades, pero ya con un número importante de plazas. Y con respecto a lo que decía... César, antes de que le contestes a Gloria Lago, vamos a dejarlo aquí, vamos a ir a unos minutos a publicidad y volvemos ya con esa respuesta. Vale. Pues aquí estamos otra vez, retomamos el tema, habíamos dejado a César con la palabra en la boca, le iba a contestar a Gloria Lago. Sí, yo la verdad que una vez que se publicó el decreto de plurilingüismo del 20 de mayo del año 2010, un decreto que por cierto en su primer momento tuvo mucha contestación por ambas, bueno, por situaciones que son totalmente distintas y distantes. Sí, porque unos queríamos que se cumpliera la palabra. Claro, unos distintos y otros distantes. Yo creo que a día de hoy la situación está muy superada, creo que sinceramente hay un consenso generalizado en toda la sociedad, puede haber efectivamente gente que se pueda sentar molesta por un lado o por el otro. Pero yo sí lo que le quería decir a Gloria Lago, precisamente ayer, hoy, hablando con los inspectores de la puesta en funcionamiento del decreto de plurilingüismo, que tiene que ver por parte de la inspección una supervisión de cómo se están impartiendo en los centros educativos el decreto y su cumplimiento, se ha mandado una ficha de todos los centros, todos los equipos directivos la han enviado, se están analizando y viendo, y en todo caso, yo lo que sí no coincido para nada en lo que dice Gloria, en ese sentido de que podría haber centros que no lo cumplieran y que se hablara solamente en gallego o en castellano. Bueno, yo creo que no. No se lo van a poner por escrito, es decir, esto es algo que ocurre en el aula. En todo caso, si en algún caso tiene que denunciarlo, pues que lo denuncie y nosotros no lo pueden denunciar. Nosotros lo haremos hacer el cumplimiento de la normativa legal, que para eso está la publicación, para eso está la inspección y para eso está el decreto que así lo marca. No, porque ustedes pretenden que los padres hagan denuncias. No, yo no pretendo nada. Es muy difícil. Si yo le contara la cantidad de padres que nos llaman y que no se atreven después a denunciar, y yo tampoco los obligo, no les animo siquiera, porque sé lo que pasa. Y sé lo que ha pasado en alguna ocasión de una madre, por ejemplo, de La Coruña, que denunció un caso concreto y lo que tuvo que soportar esa señora fue terrible. Y eso lo hacen para leccionar al siguiente.
Ustedes deberían de inspeccionar porque es su labor. Es decir, no llega con que los centros cubran un papel y digan, si imparten de así, así, así. No, no, eso es lo que pone el papel, pero lo que ocurre en el aula es diferente. Yo, Gloria, tengo que atenerme a lo que me dice la inspección. Comprenderá usted que no voy a andar yo centro por centro para averiguar si lo cumple o no lo cumple. Bueno, pues habrá que hacer un muestreo, por ejemplo. El muestreo lo está haciendo la inspección y por eso lo digo, que han hecho unas fichas, han elaborado, y yo creo, precisamente he hablado de la mañana, hemos estado hablando en la mostra de ensino en Coruña de este tema, cuando íbamos precisamente, y a día de hoy que se acababa el plazo del muestreo pues yo creo que se está cumpliendo perfectamente. Yo creo que también no debemos olvidar que estamos en un país que se llama Galicia, que Galicia tiene un estatuto de autonomía y que tiene dos lenguas que son cooficiales, el gallego y el castellano, y lo mismo que la propia Constitución. Y por lo tanto yo creo que en igualdad, yo siempre dije que el bilingüismo armónico que era fundamental, y por lo tanto no hacer una batalla de la lengua, porque a mí eso no me gusta, ni muchísimo menos, ni creo que esté nadie. No, se trata de reclamar derechos. De que esté ni los unos ni los otros, y yo creo que los derechos a día de hoy tiene todo el ejercicio para ejercerlos, tanto unos como otros. Y yo creo sinceramente que a día de hoy, salvo que usted me diga lo contrario y me diga el caso concreto, yo entiendo que se está cumpliendo. No se está cumpliendo y además es innegable que como mejor aprende un niño es en lengua materna. Y es innegable que en todas las democracias, en donde tienen dos lenguas como aquí, se deja elegir a los padres. Por algo será. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Además había unas promesas que no se están cumpliendo. Es decir, si se puede hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no permitir que un niño estudie la otra lengua como asignatura a fondo para que tenga una buena competencia y se pueda desenvolver perfectamente en Galicia? Pero que lo que es de estudiar y memorizar y hacer su examen escrito lo puede estudiar en su idioma porque es más fácil. Es algo muy sencillo de entender. Ya sé que usted no me va a decir, yo comprendo, pues claro, ¿qué me va a decir? Pero vamos, lo sabemos. No lo voy a decir. Yo solamente... Yo, en ese sentido, pues no concuerdo contigo. Es decir, yo creo que en este... Pero concordaba el señor Feijóo cuando pedía el voto, ¿eh? No creo. Bueno, el señor Feijóo cuando pedía el voto, no sé, decía exactamente lo que yo digo. Que era el bilingüismo armónico. Eso nada. Es decir, nada de imposición, de las porque veníamos de un gobierno bipartito donde había una clara inversión lingüística a favor de un idioma, en perjuicio de otro, eso no hay duda ninguna, y por lo tanto aquí lo que se trataba es de volver a recuperar lo que había hecho cuando estaba el gobierno Fraga. Ya a mí me tocó precisamente estar en el Parlamento en aquel momento, cuando estaba de diputado, yo participé en la ley de normalización lingüística, estuve y efectivamente lo que habíamos era un desenvolvimiento de la ley de normalización lingüística en muchos aspectos, no solamente educativos, sino comerciales, el ámbito jurídico, el ámbito administrativo, porque es bueno también. Es decir, yo creo que es enriquecedor. Bueno, vamos a ver, Gloria, ¿tú no crees que es bueno que no solamente sepamos castellano, gallego, inglés y algo más si pudiéramos? Sí, lo que pasa es que el día tiene 24 horas y los niños tienen un tiempo para estudiar. Yo si pudiera tomarme una pastilla y darle a mi hijo la enseñanza hasta de ruso estaría encantada, pero las cosas tienen un tiempo de estudio. Yo creo que no, yo tampoco. ¿Qué opinan los padres al respecto? Porque ya vemos lo que opina la administración. Yo sé que en este tema es un tema y no pretendo que los demás tampoco se impliquen. Yo comprendo que es un tema pues ciertamente delicado. En la FOAMPA habrá padres que opinen de una manera y otros de otra, y él tampoco le vamos a pedir que se pronuncie. Yo porque es un tema que vivo directamente y le comunico al señor jefe de territorio para que lo sepa que no se está cumpliendo. Bueno, nada pues más. Tomaré nota de ello. Vale. Bueno, por nuestra parte... Vosotros que lo vivís día a día con vuestros hijos. Indudablemente, problemas reales, a nosotros por lo menos la federación no llegan, de ese tipo que tú estabas comentando ahora mismo. Si nos llegan otro tipo de cosas, como la nueva zonificación, que también genera preocupación bastante en FOAMPAS, en la asociación, porque entre otras cosas parece que va a desaparecer algún centro, con lo cual si ese centro desaparece, esos niños tendrán que ir a algún sitio, supuestamente a otros colegios, y no sabemos cómo se va a decidir esos colegios. Entonces nos gustaría saber cómo se va a realizar esa zonificación, si vamos a tener parte activa en esa zonificación, porque hasta ahora nos enteramos de rebote, como dice. Sí, no, es cierto, vamos a ver. Nosotros hemos hecho, desde que llegué a la jefatura territorial, ha sido una de las inquietudes y lo hemos puesto encima de la mesa, y Verísimo es conocedor en la Junta de Personal Docente, de que había que hacer una nueva zonificación tanto de Pontevedra como de Vigo. En Pontevedra empezamos a hacer una nueva zonificación y nos encontramos con un grave problema que, por cierto, al final el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos dio la razón, por lo menos en cuanto a las medidas cautelares y en cuanto a lo que pretendíamos hacer, que era la adscripción
de un colegio, en concreto del Crespo Rivas, al colegio Campolongo, un colegio de educación infantil a un colegio de primaria, pero es que están pegados uno al otro, pegados, literalmente pegados, y estaban sin escribir. Entonces los niños del Crespo Rivas podían ir al Campolongo o a otro cualquier colegio de lo que era la capitalidad, menos al colegio del Campolongo. Y los del Campolongo tenían que hacer primero de primaria allí o escribirse allí para poder continuar. Hombre, yo creo que unos padres, y en este caso va por vosotros, debe saber cuál es, en un primer momento, el centro de educación infantil, el centro de primaria, el centro de secundaria. Todo lo que es la evolución de la línea educativa. Sí, en ese sentido no. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, hemos hecho un estudio de zonificación de Pontevedra, una vez que ahora efectivamente ya está uno más tranquilo al saber que por lo menos el respaldo judicial lo tienes detrás tuya, pues en ese sentido estamos un poco más tranquilos y vamos a seguir poniendo en marcha, pero lo teníamos un poco paralizado hasta que ocurriera esto, en el sentido de decir, Vigo, lo que es actualmente la zonificación está obsoleta, y antes me parece que lo comentábamos, de que había institutos, de que tú ibas a un instituto y no era un referente, acababas primaria y no era un referente ya automáticamente secundaria. Eso tiene que acabarse. Y en segundo lugar, también tiene que acabarse algo tan evidente como que Vigo ha crecido. En los últimos 20 años no se ha hecho absolutamente nada de nuevas zonificaciones ni de nuevas adscripciones, y Vigo ha crecido. Ha crecido mucho en la periferia, en el centro ya no puede crecer más. Y el centro, nos encontramos con la paradoja de que la mayoría de los centros son centros concertados. La mayoría de los privados en Vigo están en el centro, privados concertados. Y los centros públicos están en la periferia. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Pues nosotros lo que pretendemos desde la jefatura territorial es reducir zonas, pero ampliarlas. Pasar de 14 zonas a 8 zonas, para que tengamos un mínimo de competencia de la enseñanza pública con la enseñanza privada concertada. ¿Me explico? Sí, es nosotros decir, no estamos en contra de una si nueva tú aplicas, si tú Lo aplicas, que nos gustaría es participar en ella, ya, claramente. entonces es lo que queremos hacer. ¿Supresión de algún centro educativo? En principio, ninguno. ¿Modificación de algunas enseñanzas? Sí, la hemos hecho ahora. La modificación del traslado de la educación secundaria del Celso Emilio Ferreiro al IES Álvaro Cunqueiro, porque entendemos que en el IES Álvaro Cunqueiro no existe masificación, porque la secundaria, que este era un CPI, en Vigo, a día de hoy, no tiene mucho sentido, o ninguno, teniendo al lado un instituto de educación secundaria. Dicho esto, hemos encontrado con dos graves problemas, pero ajenos a nosotros, y quiero que queden bien claros. A nosotros, el CPR, que estaba en la parte de la Rúa Filipinas, que pertenecía a CaixaNova, ha sido CaixaNova la que nos ha dicho, ustedes tienen que marcharse. ¿Entendemos por qué? Entendemos porque el edificio tampoco es de ellos ahora, ya no son los titulares. Y evidentemente yo me he encontrado con esta situación, hemos negociado con los padres y hemos buscado soluciones alternativas, que estamos de acuerdo. Y luego, evidentemente, con respecto a dos escuelas infantiles que tenían un mínimo número de alumnado, las vamos a suprimir porque tenemos alternativas a otros centros educativos que creemos que son, hombre, mucho mejores. Tienen otro programa, tienen mayores posibilidades de socialización, tienen mayores números de especialistas, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo que pretendemos ahora es que esa nueva zonificación, ustedes, el Consejo Escolar Municipal y todo el conjunto, incluido los propios sindicatos, participen y aporten ideas. Pero ya se ha activamente, hecho. Activamente. A posteriori tomar la decisión. No, porque no está tomada ninguna decisión. Hay un documento que circula, que yo lo hemos dado a los directores de los centros educativos para que lo pongan en funcionamiento. Ha habido alguna queja, la vamos a recoger, en concreto de algún centro educativo que no estaba muy de acuerdo con el enfoque, si era un instituto u otro, y el resto, le puedo garantizar, el resto de las organizaciones sindicales, está verísimo, en principio es discutible, pero no nos oponen, en principio. Bueno, sí, la puntualización. sí, pero previamente os voy a decir que ya tenemos que ir finalizando, entonces lo que os voy a pedir que esta última intervención, bueno, pues ya hagáis una síntesis de lo que queréis decir y ya no va a haber una réplica. Bueno, pues simplemente una puntualización a la zonificación. La zonificación es un problema de Vigo de muchos años que no se había atacado. Tiene que atacarse con todos los agentes sociales, tanto padres como tal,
Y en los últimos años pues hemos visto transformaciones de centros, cambios de modificaciones de enseñanzas, hechos un poco a salto de mata. Entonces creo que es hora ya de que nos sentemos pausadamente y lo miremos. Como síntesis del tema, pues considerar que en este momento, con estos recortes o ajustes presupuestarios, se está atacando para nosotros a los dos pilares fundamentales de la sociedad, que son sanidad y enseñanza. Seguir diciendo que la inversión en enseñanza es una inversión, no es un gasto, que es la única forma que podemos tener para que nuestros hijos, nuestros nietos y los futuros habitantes de este país puedan salir adelante y darle oportunidades. Y sobre todo que nos parece que la postura que está tomando el gobierno es una postura de incoherencia, porque por un lado están diciendo que defienden la educación, que eso es lo más importante, defendemos la formación profesional, y por otro lado las decisiones políticas están yendo en otra vía. Y la vía está ahí, es decir, estamos hablando de un recorte de un 22%, más 3.000 millones más, que irán pues a lo que se decía, aumentar ratios, aumentar horarios, con lo cual reducción de plantilla, reducción de calidad y peor nivel de enseñanza. Gloria. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la educación es el futuro de nuestros hijos y el futuro de un país. Yo les pediría que reflexionaran a los que están ahí arriba llevando la nave y que buscaran otras partidas de las que reducir, que no sean educación. Los profesores estamos muy preocupados. A mí me preocupa mucho algo que estoy viendo últimamente en las aulas, y es la gran diferencia, la sima que se está abriendo entre grupos de chicos. Es decir, me preocupa el que haya unos chicos que tienen en casa la posibilidad de reforzar su educación, que tienen la posibilidad de ir a una clase particular de refuerzo, que pueden estudiar idiomas. Yo tengo aulas en las que podría dividirlas a la mitad y hacer un grupo de chicos que van a Inglaterra, que van a la academia, y los chicos que no se lo pueden pagar. Y eso es terrible, porque a lo mejor estamos abandonando un sector de la sociedad que podría ser muy útil para todos. Y en los informes PISA se ve que España, donde más falla, es en el margen superior, es decir, el nivel de excelencia. Esa franja de personas muy capacitadas, que son las que hacen que un país salga adelante y sea diferente, ahí estamos fallando. Y si no estamos ayudando a los que más lo necesitan, en el futuro lo vamos a notar. Yo, como le decía antes, sé que él pues tiene un papel que cumplir aquí, pero también nos escucha, y esas cosas le van a quedar ahí, probablemente las traslade. Bueno, Esteban, vamos contigo ahora. Bueno, yo tengo que decir que después del debate, la verdad es que sigo igual de preocupado que al principio. Tengo las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones. Entonces, esperamos realmente que se nos tenga en cuenta, que se nos permita participar, por ejemplo, en la zonificación y en otras muchas cuestiones, que estamos aquí para apoyar y para ayudar. Bueno, en un momento que comentó algo de los comedores, yo no me quisiera ir sin dejar que nosotros realmente sí estamos haciendo esa labor, pero entendemos que estamos subiendo una necesidad social y no es una competencia nuestra. Lo estamos haciendo porque no queda más remedio. Y sí me gustaría que hubiese un apoyo mayor por parte de la Administración en ese sentido. Y bueno, estamos a la expectativa, nos quedamos a la expectativa y seguiremos hablando y dialogando con todo el mundo para ver si realmente esos 3.000 millones que se van a recortar a más, realmente, como dice el señor César Ares, no va a influir en la educación de nuestros hijos. Bueno, César tiene la palabra. No sé si podemos arrancar algún compromiso. Hombre, ojalá pudiera yo arrancar pudiera yo hacer algún compromiso, porque entonces sería ministro, ¿no? Algo así. Yo soy por lo menos sería ministro. No, yo no puedo hacer compromisos porque yo soy una persona de una jefatura electoral y desde mi posición de humildad hago lo que puedo y ya es mucho. O por lo menos esa es mi misión, ¿no? Pues dar luz en estos temas. Yo sí que es cierto. Vamos a ver, yo creo que ya con los padres me he comprometido con el tema de lo que habíamos hablado, de la zonificación, sí que vamos a contar con ellos, o sea, en eso pueden estar completamente convencidos. Yo creo que estamos haciendo una gran labor de lo que es comedores escolares en Vigo y una gran inversión en la ciudad de Vigo. Yo dije, y se lo dije una vez al alcalde, que muchas veces dice que la Consejería de Educación no ha invertido nada en Vigo. Oiga, en Vigo hemos invertido 11 millones de euros. Desde el año 2009 hasta hoy, 11 millones de euros. Esa es la inversión en educación en Vigo, en primaria y en secundaria. Y ahí hemos hecho y estamos haciendo 5 nuevos comedores escolares.
el Illarcíes, que mañana vamos a empezarlo, estamos haciendo el Pombal, el Laxeiro, se ha hecho el de Balaídos, el Frianteis, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente comedores escolares que lo demandaba la FOAMPA, sino que además que estamos aprovechando para hacer salas de multiusos. Es decir, aprovechando no solamente eso, sino que además aprovechando ampliación de unidades. Yo quería rematar diciendo algo que es importante, racionalización del gasto. Estamos en un momento delicado, todo el mundo apuesta por la educación y por la sanidad, pero todo el mundo sabe que si no hay ingresos no puede haber gastos. Todo el mundo sabe que tenemos que priorizar y todo el mundo sabe que tenemos que optimizar. Estamos en unos momentos delicados. Creo, entiendo que un buen administrador no consiste en gastar más, sino en saber gastar y gastar mejor, que es de lo que se trata, y buscar la eficacia y la eficiencia. Y vuelvo a insistir una vez más, hemos sido capaces en esta legislatura de rebajar el fracaso escolar un 5,5% con la que está cayendo. Y te acabo de dar unos datos significativos de Vigo, de una inversión de 10 millones de euros superiores, con colegios nuevos que vamos a abrir ahora, el Virgen del Rocío, o la inversión importantísima que se ha hecho en el Centro de Educación Especial de Saladino Cortizo, y yo me siento muy satisfecho de haber hecho esto. Evidentemente, quisiera yo poder hacer mucho más, pero la realidad es la que tenemos delante nuestra. Y también hay una cosa que es muy importante, negar la evidencia es negar la realidad, y a eso que dice Gloria, para favorecer a las personas que menos tienen, para aplicar el principio de equidad y de calidad, lo primero es que hay que reconocer es que estamos donde estamos, para que no ocurra que después los que menos tienen son los que van a pagar el plato. Bueno, la realidad es que el como siempre es oro, se nos escapa, este tema daría para hablar muchísimo más, hemos tratado de reducirlo mucho, pero bueno, por eso mismo pues aprovecho para emplazaros para otra ocasión, para retomar este tema, porque yo creo que va a dar para bastante, aún quedan muchas noticias que dar sobre esto, el Ministerio aún tiene mucho que decir y bueno, pues señores, a ustedes también les emplazamos para el próximo miércoles por la noche, les esperamos aquí en el debate de Televigo con un nuevo tema.